Como se viene haciendo costumbre en los últimos años, ayer le ganamos a Boys y ahora estamos igualados en la punta del torneo clausura junto a Cristal. Hola gente crema, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que fue la victoria de ayer por 1-0 en el Monumental. Ganamos nuevamente, es verdad, pero esta vez sentí un aire distinto a los anteriores partidos. Normalmente venía diciendo en los últimos videos que este equipo ganaba por inercia. Este equipo ganaba porque sabía que era superior a los rivales y de una manera relajada, por así decirlo, sin despeinarse. El día de ayer vi un equipo mucho más parecido al del 2023 de Fossati. Eso me sorprendió. Tuvimos bastantes llegadas por los costados, ya sea por la izquierda o por la derecha. Me parece que la sociedad Polo con Pérez funcionó mejor que en los anteriores partidos. El problema fue el penúltimo pase y en muchas ocasiones la definición, porque como en el 2023 nos volvimos a fallar muchos goles. La U abrió en el primer tiempo el marcador con un golazo de Concha que tiene que ver en estas sensaciones que he encontrado del partido de ayer. Pero luego del gol tuvimos varias ocasiones, incluso el Tunche tuvo una sin arquero y la tiró arriba. Finalmente el Tunche salió bastante mal del campo, se notaba afligido por las ocasiones que había fallado, porque luego de eso tuvo uno más. Pérez también se falló un mano a mano clarísimo. Despreciamos en general varias ocasiones, me parece que sobre todo en el primer tiempo, pero por lo menos notamos un equipo que generaba más, o por lo menos con más claridad en la elaboración respecto a los partidos anteriores y respecto a lo que ha sido el año en general. Ahora, esto para mí tiene que ver con dos cosas. Uno, la elección de los jugadores que arrancaron este partido. Y dos, el cómo jugaron ciertos jugadores que en realidad vienen teniendo continuidad, pero que esta vez jugaron, digamos, de una manera un poco diferente a como suelen hacerlo. Con la elección de jugadores me refiero a que, por ejemplo, ayer jugó Santamaría en vez de Corso y que jugó el Tunche en vez de Flores. Sobre todo este cambio fue bastante importante para la forma de jugar de la U, ya que el tener al Tunche, que es un jugador jodido, que presiona la defensa, no deja respirar tranquila nunca y corre a todas las pelotas, hizo que podamos hacer una presión mucho más alta que de costumbre. Normalmente el jugador más flojito en la presión es Flores, porque camina un poco la cancha, a decir verdad, sobre todo para temas de marca, y mientras que el Tunche va a todas a 100 por hora. Ayer esto nos sirvió bastante para incluso en el gol recuperar una pelota de presión alta, gracias a que justamente teníamos un perfil de jugadores como Valera, Pérez, el mismo Tunche, los que iban por los costados, que nos ayudaba bastante a poder tener una presión en bloque. Es decir, no solamente presionaban algunos, sino que iban todos a presionar en bloque y nos permitía recuperar la pelota en campo rival, incluso en una línea mucho más alta a la que estamos acostumbrados. Incluso también en cierta forma el incluir a Santamaría ayudó, porque es un jugador que suele adelantar, tiene una de sus capacidades principales es que sabe adelantar muy bien a los delanteros. Como es un jugador rápido, tiene buena aceleración Santamaría, digamos en el tranco largo de repente no se nota tanto, pero en los tramos cortos Santamaría es un jugador que tiene bastante explosividad. Entonces se le hace más fácil que a Corso adelantar a los rivales. Corso tiene otras virtudes, pero ayer nos sirvió bastante eso. Como teníamos un equipo muy dinámico para recuperar la pelota, Santamaría también ayudaba en eso. Ganaba la primera pelota normalmente, ya sea por arriba o por abajo adelantando. Entonces eso permitió que se forme un ecosistema en el equipo de presión alta, de presión tras pérdida, de jugar con un bloque alto y con confianza de que no íbamos a perder a las espaldas, que nos permitió controlar el partido de una manera mucho más parecida a la que lo hacíamos en el 2023, con Fossati en el banco. Tuvimos un par de descuidos en defensa, que es normal por partido, no dejas de tener al otro equipo siempre en su arco. Boys es un equipo que tiene ciertos buenos jugadores que esta vez nos pudieron llegar un par de veces, y contra todo pronóstico, Britos se mostró seguro. Britos tuvo un buen partido, hizo un tapadón, que es lo que un arquero de equipo grande tiene que hacer siempre. Nos salvó en la única clara que tuvo Boys en todo el partido. Y luego las pelotas altas felizmente no le dieron mayor problema. También es porque Boys, gracias a virtudes de la U, a virtudes defensivas de la U, y a que controlamos gran parte del partido, por no decir todo, no tuvo muchas complicaciones, no tuvo mucha exigencia. Y Britos, las pelotas fáciles que tuvo, felizmente esta vez las supo resolver bien. Quiero mencionar ahora a 4 jugadores que fueron los que más me gustaron el día de ayer. El primero, para ir en orden, Riveros. Se volvió a jugar un partido descomunal. Santamaría y Benedetto también tuvieron un buen partido, pero el nivel de Riveros ya es de risa.
el nivel de Riveros se asemeja bastante a lo que fue su nivel en Barcelona de Ecuador cuando llegó a semifinales justamente junto a Fidel Martínez, que ayer alineó de titular en Boys, pero sin Fidel, sin el rendimiento ni de cerca a lo que ofrecía en Barcelona, mientras que Riveros está teniendo un nivel descomunal en lo que lleva de todo el año. Acaba de volver una lesión, jugó muy bien el anterior partido y hoy día, ayer tuvo un nivel soberbio nuevamente. La verdad es que pareciera que le está sobrando el nivel para jugar la Liga 1. Está rápido en los anticipos, saca bien la pierna cuando tiene que sacarla, por arriba es imposible ganarle. Un defensor top es Riveros este año. La verdad es que para mí ayer fue la figura del partido, junto con Concha tal vez, que luego voy a hablar de él, pero qué orgullo tener un defensor como el paraguayo que te hace sentir tan seguro detrás y encima ahora con miras al partido contra el Palmeiras, que esperemos que también se pueda jugar una fecha doble al nivel a que nos estén acostumbrados. Otro con un nivel soberbio que también le sobra a leguas para jugar en la Liga 1 es Ureña. Ayer el chileno tuvo esos partidos en los cuales te dejen claro por qué se ha metido al bolsillo de la hinchada, que es que Ureña es un jugador tan bueno que podría jugar sobrado ese tipo de partidos. Ureña podría jugar al 100%, a su 100%, que es un montón, los partidos de Copa Libertadores y los partidos gordos del torneo local, pero Ureña es un jugador que, como dijo en una entrevista, él nunca va a escatimar ningún esfuerzo porque se siente un privilegiado de ser futbolista. Sabe la condición privilegiada que tiene, sabe que gana un montón de plata y por eso no resigna nada. Ureña se da íntegro en cada pelota y en cada partido. Y eso es lo que el hincha de la U lo tiene enamorado de él. A pesar de que han habido ciertas complicaciones respecto a los rumores de su salida, ya en su momento con Belgrano y luego con supuestas ofertas del fútbol mexicano, a pesar de que la hinchada se mostró un poco reacia a que el chileno se pueda ir y un poco incómoda, el chileno sabe cómo volverse a meterse el chileno sabe cómo volver a enamorar a la hinchada en cada partido. Se tira al piso en jugadas donde uno dice ya no va a llegar y sin hacer falta quita la pelota, se entrega al máximo en la presión, corre los 90 minutos. Es un jugador soberbio, es un jugador que le sobra para jugar en la Liga 1 y aún así juega como si fuera un juvenil, corre en la cancha como si quisiera ganarse un lugar, como si fuera uno más del montón. Este tipo de jugadores son los que valen la pena tener en la U. Este tipo de jugadores son los que tienen la casta para verdaderamente jugar en la U. Ahora voy a mencionar a dos jugadores que me parece que fueron bastante importantes para la sensación que dio el equipo ayer. Uno fue Concha y el otro Inga. Jairo Concha ayer se jugó un partidazo. Jugó desnudo prácticamente el primer tiempo. Se mandó un montón de traslados y un montón de pases clave que ayudaron mucho al equipo a progresar en ataque y a tener esta dinámica rápida que les comentaba que me hacía recordar bastante al 2023. Y sobre todo hizo algo que normalmente no hace mucho, que es controlar hacia adelante, incluso con presión. Concha ayer giraba en un solo toque y en el control muchas veces se sacaba a los volantes de Boys. Y eso hacía que después de un toque ya tenga el campo hacia adelante y a veces con carriles libres para poder conducir, carriles internos, o bien encontraba pases en cortada donde nos daba profundidad, ya sea por la izquierda o con un cambio de lado hacia polo. Ese tipo de movimiento me parece que es lo que me hizo recordar lo que hacía Piero Quispe, por ejemplo. Porque el equipo del 2023 dejaba sensaciones de buen juego y de juego bonito, por así decirlo, porque Quispe estaba en la cancha y porque Quispe, cuando controlaba la pelota, se podía sacar por su habilidad a 1 o 2, te limpiaba la cancha y hacía que el ataque sea bastante dinámico, sea bastante sorpresivo, porque tenías un elemento que te podía descontar 2 jugadores del rival en una sola jugada. Y eso te dejaba el campo libre con más espacios para poder atacar mejor, para poder atacar más fácil. Le hacía más fácil la chamba a los compañeros. Ayer Concha hizo eso. Concha en primer toque se sacaba un rival o con un buen control se perfilaba ya hacia adelante y le daba a la U un mejor ataque con más espacio y en menor tiempo, lo cual descolocaba la defensa de Boys y ayudaba mucho más a los compañeros a tener justamente más espacios y aprovecharlos. Para mí fue uno de los mejores partidos que le he visto jugar a Concha en la U, incluso mejor que el de River en el Monumental. Muy claro con la pelota, preciso y rápido, que es algo que normalmente se le pide más, porque Concha es un jugador que obviamente es muy técnico, pero suele jugar muy atrás y no suele acelerar mucho hacia campo rival. Es un jugador más pensante que dinámico. Ayer fue ambos, fue un jugador pensante y a la vez ágil para girar hacia adelante y, como digo, mirar la cancha de frente con mucho más espacio y resolver mucho mejor.
Encima, el gol que se mandó, un golazo. Y ahora para hablar de Inga, que como les digo es el otro jugador que me pareció que fue bastante importante ayer para que el equipo se parezca al de 2023, fue bastante desequilibrante. En 2023, al haber tenido un jugador tan desequilibrante como Piero Quispe, este año, o bueno, en este partido, la habilidad de Piero la suplieron dos jugadores, que fue Concha y ahora también Inga por el costado, por el lado izquierdo. Inga tiene mucha facilidad para desbordar e incluso para salir hacia su pierna derecha. Todavía no se arma rápido para sacar el remate. Todavía, como de repente no está tan acostumbrado a jugar en posiciones de extremo, que es donde juega en la U cuando somos locales, porque los equipos se nos tiran atrás y nosotros nos paramos tan adelante que nuestros carrileros parecen más extremos que otra cosa. Inga todavía no tiene muy predeterminado el movimiento de armar el pie de apoyo rápido para sacar el remate después de enganchar hacia adentro. Pero aún así tiene ambas salidas, porque el defensa cuando marca a Inga no sabe a qué lado va a salir, porque Inga te puede salir a la derecha o te puede salir a la izquierda con la misma facilidad prácticamente. Inga tiene una jugada muy característica que es amagar que va a ir hacia adentro y con la pierna derecha jala la pelota hacia adelante y cuando mete los primeros trancos ya no lo pueden parar. Incluso muchos jugadores de Boys ayer al tratar de marcar a Inga se caían porque cuando Inga hace ese movimiento de cadera para sacar la pelota hacia su pierna izquierda y dar un par de pasos de tranco largo, los jugadores ya no tienen cómo recuperarse. Y así desbordó dos veces, una de ellas que prácticamente se llevó a todos por la banda izquierda y al ya quedar prácticamente frente al arco con Rivadeneira un poco salido, saca la pelota hacia atrás y encuentra un jugador de Boys que de otra manera, si es que hubiera encontrado a un jugador de la U, hubiera sido un golazo porque la jugada de Inga fue casi maradoniana. Me hizo recordar a una jugada donde Quispe en Matute, en el empate 0-0 en el clausura del 2023, deja gateando a 3 jugadores de Alianza, incluso a Zambrano lo rompió la cintura en el área. La jugada de ayer de Inga fue muy parecida a esa y hubiera sido un golazo si es que hubiera encontrado a un jugador de la U para darle el pase, o de otra manera hubiera podido encontrar él un propio remate que ya hubiera hecho un gol, prácticamente el gol del año de la U. Me parece que en esa jugada le jugó un poco mal la camiseta, vale la redundancia, ya que Boys tiene pues un color rosado y nosotros jugamos con un blanco con tintes rojos que al tener que resolver en una jugada tan rápida como esa, de todas maneras tú solamente miras de reojo, ¿no? En realidad no vas a mirar a quién le das el pase, tú tienes todo el panorama visual y en base a eso decides en una milésima de segundo. Inga pensó que ese rosado en realidad era un blanco con rojo, se la dio y no, finalmente, lastimosamente para nosotros no era un jugador de la U. Si Inga llega a mejorar la toma de decisiones cuando ya pasa en el desborde por la izquierda, o también mejora el remate de larga distancia cuando engancha con la derecha, sería un arma letal. Porque en el 2023-2024, Polo por la derecha tenía mucho desborde, bastante desequilibrio, que ayer mostró un poco más. Hizo un par de jugadas muy buenas que también me hicieron recordar al Polo de años anteriores y que por lo tanto también hizo más parecido el equipo al del 2023. Pero sin embargo, Polo nunca ha sido un jugador que después de generar el desequilibrio sea muy claro de cara al arco. Inga por ahora tampoco lo está haciendo, pero me parece que podría desarrollar esa parte del juego y, como les digo, si es que lo llega a hacer, sería un arma letal por esa banda izquierda. Sería el jugador más indetectable de la U. Sería tener un arma tan potente en la izquierda, incluso más potente de lo que tuvimos en algún momento por la derecha. Porque el fútbol es gol, el fútbol es resultado. Y si Inga te empieza a dar goles, que me parece que para las jugadas que genera podría producir más, tener más influencia en el resultado, nos daría ya un aporte incalculable que nos llevaría incluso, creo, a otro nivel, ya sea en el torneo local o en el torneo internacional. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Ya nos estaremos viendo en el próximo partido, el más importante del año, y probablemente, según el resultado, podría ser también el más importante de los últimos 3 años, que es el partido de Copa Libertadores contra Palmeiras en el Monumental. Y como siempre, y dale U toda la vida.